Yo soy el arquitecto Ricardo Santocono de la República Argentina y fui responsable durante los últimos 12 años de la formulación y la ejecución del programa Más Escuelas que construyó con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo más de 2.000 escuelas. Los grandes temas de la gestión abarcan tres aspectos fundamentales. El primero es el que tiene que ver con la incorporación de infraestructura y de recursos nuevos cuando la política educativa está orientada a los problemas de cobertura y de extensión de cobertura. El segundo, que es el que más desarrollo debiera tener, está relacionado con los aspectos que hay que ir modificando en el tiempo para poder acomodar la infraestructura existente a las nuevas tecnologías que aparecen, a los nuevos procesos y modelos pedagógicos que pueda el país reorientar. Y esto implica una permanente acción sobre los recursos que ya conocemos o que ya tenemos en el país. Y el tercer aspecto, muy importante también porque por la ausencia en nuestras organizaciones, es el de la conservación y el mantenimiento de la infraestructura existente, que es distinto del aspecto anterior. Esto se trata de mantener las escuelas y todos los establecimientos que estén en el sistema educativo con la capacidad de resolución de problemas para los cuales fueron pensados. Bueno, para poder gestionar los recursos de acuerdo a estas tres áreas temáticas, lo primero que hay que considerar es cómo es un proceso de gestión. Hay que planificar, ejecutar y evaluar. Cuando planificamos, hay algunos aspectos que quiero acentuar. Tenemos que conocer cuál es el escenario en el que estamos planificando y suele ocurrir que en nuestros países no conocemos cuál es el inventario de los recursos que tenemos que gestionar. La otra cuestión es, como dije antes, tener políticas específicas referidas a qué es lo que tenemos que lograr y qué metas tenemos que alcanzar con el desarrollo de los recursos físicos educativos. Siempre estamos atrás de la calidad educativa, por lo tanto, esa calidad está dependiendo de la calidad de los recursos, la calidad de los recursos humanos, la calidad de los recursos físicos. En este caso, la calidad tiene por lo menos 4 aspectos que contemplar. Uno que tiene que ver con los problemas ambientales y los problemas de confort en el espacio educativo. Para esto se están haciendo muchos estudios donde a partir de lo que cuentan los usuarios del sistema, en este caso alumnos y maestros y profesores, acerca de cómo perciben las situaciones de confort en los ambientes donde se educan. El otro aspecto que hay que considerar para contemplar la calidad tiene que ver con la funcionalidad de esos espacios, que es cambiante en el tiempo. Un tercer aspecto tiene que ver con lo que yo diría es el diseño arquitectónico específico, es decir, la innovación en el diseño que permita que los usuarios de las escuelas, alumnos, profesores y maestros, aprendan también y que ese sea un tema de aprendizaje en el reconocimiento de lo que está pasando, de cómo es y qué transmite con el objeto arquitectónico escuela. Por último, para asegurar el éxito en un proceso de gestión de los recursos físicos educativos, debiéramos tener un enfoque de algunos aspectos que son también invariantes. En primer lugar, repito, la concepción de que los recursos físicos interactúan con los otros recursos. No hay ninguna posibilidad de tomarlos como ejemplo aislado. En segundo lugar, hay que saber cuál es la interacción
entre los tipos de decisiones que se toman en las políticas educativas. Y acá hay decisión política, decisión técnica y decisión burocrática. Tiene que haber una percepción de esas decisiones y una interacción permanente. En tercer lugar, podríamos hablar de lo que significa la dimensión temporal en el abordaje de los problemas. Un problema que cuando se analiza para buscar una solución se emplea demasiado tiempo, deja de ser el mismo problema cuando llegue al final del análisis. Un cuarto aspecto es la dimensión transdisciplinaria de este conocimiento. Este es un problema que no lo resuelven los ingenieros o los arquitectos o solamente los administradores. Este es un problema que debe estar resuelto por la interacción de las disciplinas que pertenecen al grupo de gestión de educación. Esto es pedagogos, abogados, técnicos de todo tipo, etc. El conocimiento es transdisciplinario, es un nuevo conocimiento el que hay que generar. Este es un enfoque que hay que tenerlo presente. Y para finalizar, el enfoque económico-financiero, que no siempre es tenido en cuenta. Para poder priorizar las acciones en el desarrollo de los recursos físicos educativos, hay que tener un muy buen manejo de priorizaciones en las acciones que se van a hacer.